Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de su podcast La Nueva Prudencia. Y seguimos en estos episodios donde estamos invitando a candidatos que están participando en las elecciones del Poder Judicial, ya sea para jueces, magistrados o ministros. Y hoy tenemos a un invitado muy especial y ahorita van a ver ustedes por qué, José Antonio Troncoso. José Antonio, ¿cómo estás, querido amigo? Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí contigo. Muy bien, pues bueno, como ustedes ya saben, nuestro amable auditorio, ahora los jueces, magistrados y ministros deben de ser elegidos o serán a partir del 1 de junio de este año como un hecho histórico, deberán ser elegidos por el voto ciudadano. José Antonio, ¿cómo funcionaba antes y qué fue lo que cambió en esto de elegir ministros, jueces y magistrados? Mira, la pregunta es importante porque te podría decir que había dos métodos para la integración de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En primer lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenían un componente predominantemente político. ¿A qué me refiero? Para elegir a los ministros de la Suprema Corte, cuando se generaba una vacante, el presidente de la República hacía las propuestas al Senado de la República y el Senado de la República, bueno, deliberaba y en su caso aprobaba o no las propuestas. Si no la aprobaba, pues regresaba al Ejecutivo y el Ejecutivo en una segunda vuelta hacía una segunda propuesta que esa, pues ya seguramente tendría que ser aprobada por el Senado. Por lo que hace al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también tenía este componente político porque se emitía una convocatoria para integrar las magistraturas, ya sea de la sala superior o de las salas regionales. Los interesados obviamente se inscribían para iniciar un proceso en el que primero intervenía la Suprema Corte a partir de hacer un proceso de selección de los interesados para conformar unas ternas que luego la Corte enviaba al Senado de la República y el Senado de la República deliberaba para aprobar o no esas ternas que le enviaba la Suprema Corte. Esa es la primera modalidad de componente esencialmente político. El segundo, que tiene que ver directamente con jueces de distrito, magistrados de tribunales colegiados. La manera de conformar los órganos jurisdiccionales es fundamentalmente lo que conocemos como la carrera judicial. Carrera judicial. Dentro del propio Poder Judicial, pues obviamente se tenían los mecanismos que permitían ir dentro de esta carrera judicial avanzando hasta por vía de los concursos, acceder a las categorías de juez de distrito o magistrado de tribunal colegiado. Hoy eso cambió radicalmente. Todos los órganos del Poder Judicial de la Federación se van a integrar por vía del voto ciudadano. Como sabemos, hubo una reforma constitucional el año pasado que hoy nos tiene en el desarrollo de un proceso electoral judicial, porque el 1 de junio los ciudadanos acudiremos a las urnas para votar por quienes deberán integrar los órganos del Poder Judicial y en su integridad, es decir, desde la Suprema Corte votaremos por candidatos para ministros, por candidatos a magistrados del Tribunal de Disciplina, que es un tribunal de nueva creación, así como magistrados del Tribunal Electoral, tanto las salas superiores como salas regionales, y jueces de distrito y magistrados de tribunales colegiados. Todos estos órganos que integran el Poder Judicial de la Federación se van a elegir mediante el voto popular. Muy bien, gracias, José Antonio. Nos diste una cátedra en breve tiempo de el antes y el ahora. Gracias, gracias por ello. Bueno, comentar además que José Antonio es candidato para magistrado electoral de lo que compone prácticamente de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas también. Así es. Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Bueno, toda la parte de la cordillera de la península. Entonces, gran reto. ¿Y por cuánto tiempo fuiste magistrado o eres magistrado electoral? Estoy en las funciones de la magistratura. Acuérdese que ellos en su boleta va a aparecer EF, que significa en Sí. funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen experiencia, los señores, los ciudadanos tienen experiencia para lo que se están postulando, ¿no? Entonces tú eres candidato para magistrado electoral de todo este sur-sureste, ¿no? Así es. Sí, mira, ahí me parece importante destacar la razón del por qué tendría que
invitar a la ciudadanía de estos 7 estados a participar en la elección y obviamente Y vot solicitar el y respaldo y votar por ti, claro, del ¿no? candidato. Pedirles el voto. Así es. ¿Por qué? Porque el país, para efectos electorales, se divide en 5 zonas geográficas que, en términos legales y electorales principalmente, se llaman circunscripciones. Circunscripciones territoriales. Exacto. Entonces, el país está dividido en 5 circunscripciones, cada una compuesta por un número determinado de estados de la república, que para el caso que a nosotros nos interesa, es la tercera circunscripción, que Mm. comprende estos 7 estados que tú acabas de mencionar. Veracruz, que es donde está la cabecera de la circunscripción y, por lo tanto, la sede Ahí está la electoral de Jalapa, a la que aspiro, pues, integrar como magistrado electo ya por el voto popular. Entonces, tenemos Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estos 7 estados conforman la tercera circunscripción y, pues, los ciudadanos de estas entidades federativas podrán ejercer su derecho a votar para, determinar, pues, quiénes integrarán la Sala Regional Jalapa. Miren, lo que entiendo es que entonces cuando en Campeche se impugna una elección, ya sea, del cualquiera de las candidaturas políticas, ya sea en el poder ejecutivo o legislativo, caen en Jalapa, en la sala regional electoral. Muy bien. ¿Cuál es el impacto político que tiene esta decisión y qué, cuál es la intención que está atrás de esta reforma de manera breve, José Antonio? Mira, pues, si tomamos en cuenta la discusión política que se generó en torno de la reforma, constitucional que derivó en esto de que ahora, mediante el voto popular, se integren los órganos jurisdiccionales, ¿cuál es la trascendencia y la motivación de la reforma? Pues, que se democratice Ok. la integración de los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué que se democratice? Porque cuando explicaba la manera en cómo se integraban los órganos jurisdiccionales o quienes los encabezaban, los ministros, los magistrados, decía: "Tienen un componente esencialmente político". Cuando el Senado de la República deliberaba, pues, obviamente era a partir de, los consensos, los acuerdos de los partidos políticos Sí, de los representados grupos, en el Senado de la grupos de República. poder. Se ha considerado, pues, que no es la mejor manera de integrar, órganos jurisdiccionales, porque finalmente, con razón o sin ella, se decía que, pues, eso implicaba entonces que quien tuviera la mayor fuerza política, pues, incidía en cómo quedaban integrados los Ujú. órganos jurisdiccionales. Hoy, al considerar que se adopta un método democrático en donde es la ciudadanía la que decide, pues se estima que esa carga política ya no estará presente, ¿no? Y será una manera, democrática, a partir de la participación de los ciudadanos, que se decidirá quiénes conforman, eh, los órganos impartidores de justicia. También, evidentemente, como cualquier tema de interés nacional, pues está sujeto a un debate, a una discusión en la que escuchamos voces a favor, voces en contra, cada quien con sus razones, evidentemente. Pero lo que sí es un hecho es que ahora en manos de la ciudadanía está quiénes van a ocupar estas Efectivamente. posiciones. Bueno, existe sin duda un riesgo muy importante que se elijan a jueces, magistrados y ministros como si se trataran de políticos. Las razones nosotros lo hemos analizado en otros capítulos, pero otra vez, hay un riesgo muy importante elegir a jueces, ministros y magistrados como si estuviésemos eligiendo políticos. Sobre este punto en particular, ¿qué ¿qué comentario te merece y cómo influye el marketing, el social media, las redes sociales para elegir a un candidato? ¿Qué impacto hay en las elecciones? Toda esta parafernalia de lo que son hoy los focos como las redes sociales y estos espacios con el que estás hoy. Mira, yo sí creo que es un proceso complejo, que sí habría que, ser muy críticos en cuanto a los riesgos, como lo mencionas, que podría implicar el que a ciudadanos nos orillen a una participación en un proceso que finalmente tiene todas las connotaciones de un proceso político electoral. Es decir, tenemos que hacer campaña. Tenemos que salir a buscar, el voto de la ciudadanía y sabemos que las condiciones políticas de nuestro país pueden incidir en aspectos que pudieran no ser tan positivos
porque finalmente, al tratarse justo de un proceso electoral, pues se corren los riesgos de cualquier elección. Con todo y que no, aquí no intervienen los partidos políticos, no deben intervenir los partidos políticos, es una elección en las que está prohibida la intervención de los partidos, o que incluso uno como candidato pretenda acercarse a las estructuras partidistas para solicitar apoyos o respaldos, no debe ser de esa manera. Entonces, pues finalmente el hecho de que esta participación esté en esas condiciones, ante esa posibilidad de que y necesidad de que salgamos a hacer campaña, pues tiene varios aspectos que me parece que habría que considerar. Primero, eh, el que seamos personas en lo individual limita nuestras posibilidades de alcance, es decir, si yo, por ejemplo, como decíamos hace un momento, tengo que hacer campaña, promover mi candidatura en 7 estados de la república, humanamente, una persona en lo particular, eh, ¿cómo le haces para poder tener una campaña verdaderamente efectiva en 7 estados de la república? Costo financiero, personal, logística, porque están en funciones, tienen que continuar trabajando, solamente lo puedes hacer dentro de ciertos horarios. Así es, exacto, solo en determinados horarios, para que no incida justo, claro, en el ejercicio de las funciones, porque hay algo que hay que tener muy en cuenta. La responsabilidad primera y principal que tenemos quienes estamos en función es cumplir con ese, o sea, no podemos descuidar de ninguna manera en la labor del jurisdiccional, la obligación que tenemos, la responsabilidad que implica por dedicarlo a hacer campaña. Entonces, necesariamente sí, solamente podemos hacerlo una vez que hayamos cumplido con esas obligaciones y en el espacio que nos quede de tiempo particularmente. Y fundamentalmente incluso lo estamos haciendo en fines de semana, que es cuando mayor espacio de tiempo tenemos para poder. Pero que también, digo, a ver, tú en tu caso particular, en donde son 7 estados, pues juega a tu favor las redes sociales, porque puedes llegar un poco más a ellos, porque es en donde te es más complicado estar, ahí es donde entra el marketing, las redes sociales. Está jugando esto a tu favor, tienes ahí, gente que te esté apoyando para poder, porque hoy es la forma más idónea de poder llegar a más gente a través de estas plataformas digitales, ¿no? Así es. Mira, de hecho, el único terreno real que dejaron para el desarrollo de este proceso electoral es las redes No sociales, hay otra, es correcto. porque de acuerdo incluso a los lineamientos que regulan este proceso, las únicas maneras que se permiten para realizar campaña efectivas es el uso de las redes sociales y la difusión de propaganda impresa en papel y reciclable. Aquí no vamos a ver espectaculares, no vamos a ver lonas, no vamos a ver bardas, o pintas en bardas, porque lo único permitido son esos 2 elementos que te menciono, propaganda impresa en papel y papel reciclable, y el uso de redes sociales. Pero además, incluso las redes sociales tienen una limitante también. Está prohibido, no se puede hacer, uso de redes sociales pagadas. Es ¿En decir, serio? así es, si yo utilizo Eso no me la sabía. Si yo utilizo Facebook, X o la red social que tú No le puedes quieras, meter publicidad, entonces, no se puede, ni aunque sea de tu dinero. no se puede parar. Okey, entonces sí hay limitantes. Muchas. Híjoles, está mucho más complejo. Ahora, a ver, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si el pueblo elige mal? ¿Hay consecuencias? A ver, ¿qué pasa si hoy gana alguien que por fama o porque supo capitalizar mejor las redes sociales, llega a un puesto de esta naturaleza? Pongámosle nombre de magistrado. ¿Puede llegar a haber una consecuencia? Bueno, obviamente, como en todo proceso electoral, lo que se pretende es que la ciudadanía ejerza su derecho de la forma más consciente e informada posible, como un primer elemento, pues, para evitar justo ese riesgo. Habría que considerar que esta reforma tiene como finalidad esencial la transformación del poder judicial, eliminar o tratar de erradicar, viejas prácticas, vicios, conductas, reprobables, ¿no? Como la corrupción, el nepotismo, etcétera. Y entonces, se
creó una estructura donde además de la Suprema Corte y los otros órganos jurisdiccionales que ya conocemos, se crea un tribunal de disciplina. Okey. Este tribunal de disciplina, eh, pues su objetivo, su finalidad es supervisar el funcionamiento de los tribunales, de los jueces y estar al tanto de que se desempeñen las funciones con estricto apego a la legalidad, a los principios y valores que deben regir en el desempeño de la función jurisdiccional. A ver, nada más te interrumpo ahí para si estoy entendiendo. Está este nuevo órgano de disciplina. Entonces, un juez que fue elegido por voto, por fama, porque supo capitalizarse, pero que no está haciendo bien su trabajo, ¿puede ser removido entonces? ¿O podrá ser removido por este tribunal de disciplina? Pues el tribunal de disciplina tiene la posibilidad, o tendrá la posibilidad, porque no existe, Claro, ¿no? tendrá, es nuevo. Se conformará a partir de que se lleve a cabo la elección y se elijan a los 5 magistrados. Bueno, en este caso habría que precisar que son 3 magistradas y 2 magistrados, o serán, pero su composición es de 5 magistraturas. Entonces, este tribunal tendría la posibilidad, primero, de revisar la actuación de jueces y magistrados. A partir de que haga esa revisión, pues, obviamente derivará, en su caso, en la posibilidad de fincar una responsabilidad. Incompetencia técnica. Resulta que llegué para ser magistrado electoral y sé de materia electoral lo que tal vez tú sabes de química cuántica o física cuántica. Lo advierto, veo una incapacidad técnica, veo los proyectos de resolución y veo que están alejados a lo que sería el buen derecho. Entonces el Tribunal de Disciplina fincará las responsabilidades y en su caso, si de ser considerado, poder ser removidos estos. Así es. Ok, sí. Muy bien. Eh, a ver, ¿tú qué opinas sobre elegir a un juez por cómo habla en redes o por su trayectoria? Y aquí es donde está la distinción y aquí es la parte donde yo me quiero quedar y hacer un poco un énfasis más. Voy a decir por qué. Lo que yo he estado señalando en estos episodios donde estamos conoce a tu candidato es que la gente pueda conocer y distinguir entre uno y otro. ¿Quién me habla bonito? ¿Quién sabe llegarme a la cámara? Pero ¿quién? Porque no está separado y sí se puede las dos cosas, pero tenemos que por encima de esto privilegiar la trayectoria, el conocimiento. Háblanos al respecto, José Antonio. Mira, creo que sí es un elemento muy importante. Lo ideal es que, obviamente, cuando vayamos a ejercer nuestro derecho para elegir a jueces y magistrados, pues lo hagamos con el mayor conocimiento que nos sea posible. El el sistema que se implementó, que ya lo comentabas y tú bien lo dices, bueno, a ver, si alguien hace campaña en redes y resulta ser un extraordinario manejador de estos medios, ¿no? Si salen. Sí, un influencer dijo: "Ay, voy a meterme a ver si pego", y por ahí soy abogado, y además tomé un diplomado en materia electoral, y además por ahí hice una pasantía, y resulta que en los filtros me la fui llevando, me califican para ser candidato, estoy en campaña, y yo ya traía redes sociales con cualquier cantidad de seguidores, y enfrente con el que voy a competir, tal vez no es el mayor influencer, tal vez no tiene los miles de seguidores, pero tiene una trayectoria hecha y derecha. Así es. ¿Qué elementos tenemos para, tratar de discernir entre el que tiene un manejo, vamos a llamarlo así, extraordinario de redes y quien no? Pues se implementó un sistema en la página del INE. Hay esta plataforma que se llama Conóceles, que es una herramienta que sirve. Stop. Esto ya me lo han dicho muchos, pero ¿está en redes sociales esto o tengo que irme a una página web? Te voy a preguntar por qué. Quiere decirte que la gente de las generaciones recientes ya no, casi no va a las páginas web, pero si yo le pico a un Twitter, bueno, ahora X, a un Facebook, a un Instagram, y ahí yo puedo checarlo, sí lo voy a hacer, pero si tú me pides o se pueda vincular para que me remita a través de Facebook, me remita a esa página web, es más fácil. Pero si yo tengo que entrar y tengo que googlear, difícilmente lo va a hacer la ciudadanía. Por eso quiero saber. Así es. Mira, el INE, como casi cualquier institución y ya la mayoría de las personas, también tiene redes Ah, sociales. ok, perfecto. Y en las redes sociales o en su página, se da a conocer o se dio a conocer este espacio de Conóceles. Pero a lo que yo quería referirme es a lo siguiente. Este es
uno de los elementos que existen y que puede ser incluso el punto de partida. Si yo veo en redes a distintos candidatos y uno, como estábamos mencionando, con esa capacidad para hacer grandes TikToks y publicaciones en Instagram, bueno, pues yo como ciudadano no me debo de conformar con lo que veo que está produciendo en redes. Ahí sería como el punto de partida para decir, voy a averiguar detrás de este candidato qué es lo que hay. Y entonces, ¿a dónde puedo dirigirme como un primer paso? Pues a esta plataforma de Conóceles, pero que sería eso, solo el primer paso. A partir de la información que ahí ¿Qué voy a encuentre, encontrar de José Antonio, por ejemplo, ahí? pues obviamente vas a encontrar la formación académica, la experiencia, hasta cuestiones de carácter, vamos a decirlo, personal, ¿no? De el origen, pero finalmente aquí hay que considerar que es información que subimos nosotros los candidatos. ¿Y qué significa? Pues que obviamente pues subiremos la mejor de nuestras informaciones. Claro. Pero entonces, por eso decía, es un punto de partida, porque a partir de ello, que yo ya tenga algunos elementos, pues trato de, por otros medios, por otras vías, tratar de indagar un poco más acerca de, pues, quién es ese candidato y no quedarme exclusivamente con la información que el propio candidato me da, ¿no? Porque obviamente eso es una información, pues, que de algún modo, pues, solamente tendrá las virtudes del candidato. Y entonces, si nosotros recurrimos a otras instancias, a otras vías, en la misma eh, red, ¿no? En el mismo Internet, podemos tratar de buscar qué más hay respecto a ese candidato y ahí poder percatarnos si es o no el candidato idóneo por el que podamos votar. Bueno, entonces lo que hay que hacer, hay que stalkear a nuestros candidatos. Hay que ir por ellos, hay que buscar para poder conocerlos. Y no solamente nos quedemos nada más con este perfil, sino que podamos porque al final del día de esto va la democracia, que podamos nosotros elegir, pero elegir de manera correcta y no solamente dejarnos engañar por un muy buen TikTok que se viralizó, sino ver que está bien, que bueno, que tiene estas habilidades, pero hay que ver en el fondo cuál es su quehacer. Igual yo entrando veo que efectivamente ha tenido problemas en el trabajo, efectivamente veo que ahí no tiene un fortalecimiento en su persona. Bueno, hay que conocer, hay que stalkear a nuestros candidatos. ¿Y cómo te están tratando las redes sociales a ti? Platícanos, para ir perfilando un poquito la salida del episodio, ¿dónde te podemos seguir? ¿En qué plataformas? Si las tienes claras, ¿en qué plataformas está José Antonio? ¿Y cómo te podemos buscar? Sí, mira, principalmente las redes que he estado utilizando, pues es X, es Instagram, Ujú. Facebook y un poco TikTok, Un ¿no? poco O sea, TikTok. porque yo debo de reconocer que el tema del TikTok no ha sido lo que más Te destacó. resiste. No es que me resista, en realidad es más que no le he encontrado el A ver, ya ¿no? te entiendo perfectamente. Yo apenas estoy empezando, ¿cuánto tiempo tenemos con TikTok? Pues, 4 meses, 5 meses. Apenas nos estamos con TikTok. Y al inicio ya mi resistencia, no TikTok, ¿por qué? Porque para mí TikTok es de mi hija, la más chica. Pero bueno, tenemos que llegar a todos ellos, entonces estamos migrando y al final del día la única constante es la variante, ¿verdad? Aunque suene un poquito trillado. Entonces, el poder adaptarnos a todos estos cambios y porque, por ejemplo, yo para mí, donde me siento cómodo y donde siento que pertenezco es en Facebook, pero pues para eso ya es, para las nuevas generaciones, eso nada más, Sí. somos los tíos viejos que nos utilizamos, entonces hay que entrarle a Insta, hay que entrarle a TikTok y bueno, entonces te encontramos en Instagram, te encontramos en TikTok, en X y en Facebook. En todos te buscamos como José Antonio Troncoso. Sí, con teclear Troncoso, lo encontrarán ahí, ¿no? Tienes a nuestro pequeño y diminuto auditorio de Campeche y algunos otros que ayudamos, pero son gente a la que puedes llegar hoy y tal vez granjearte el beneplácito de su voto. Dirígete a ellos y qué mensaje les das para que te puedan depositar su confianza a través de las urnas este 1 de junio, José Antonio. Mira, pues, la verdad es que es un verdadero honor estar en esta tierra. Campeche es, y en particular la ciudad capital, o sea, es una ciudad bellísima. Yo tengo la enorme fortuna de, integrar, como les decía, la Sala Regional Jalapa. Nos toca, de alguna manera, incidir
en las decisiones que toma la ciudadanía de Campeche cuando elige a sus autoridades, y a nosotros nos corresponde esta gran responsabilidad de tutelar las decisiones cuando eligen a sus autoridades. Nosotros contribuimos de manera fundamental a que cuando se elige a un gobernante porque se estima que es el idóneo, pues que se proteja esa decisión, porque finalmente va a trascender en la vida diaria de las personas quién nos gobierna, y si nos gobierna verdaderamente aquella persona a la que elegimos, pues ya está depositada la confianza, y lo que nos queda, pues obviamente estar al tanto de su desempeño y en la medida de lo posible en la siguiente elección, pues ejercer de nueva cuenta nuestros derechos como ciudadanos para votar y elegir a las nuevas autoridades. A nosotros nos corresponde esa responsabilidad. Por lo tanto, yo invito y me dirijo a la ciudadanía de todo el estado de Campeche, que forma parte de lo que platicamos de esta tercera circunscripción, pues para contar con su respaldo, y mi compromiso es aportar y seguir apoyando a la consolidación del sistema y la vida democrática de un estado tan bello como es Campeche. Muy bien, José Antonio, pues un placer esta plática, de verdad que me ha encantado, la he disfrutado bastante porque fuiste muy preciso, muy claro y sin rayar en los tecnicismos, me parece que nos quedó claro a todos por qué es tan importante esta elección. Por lo que a nosotros respecta, agradecemos el placer que siempre nos puedan acompañar en estas conversaciones. Y bueno, síganos, por favor. Hicimos una modificación y un cambio. Hizo Ornella, nuestra host, un cambio y en todas nuestras redes sociales ahora nos van a buscar con el nombre de su servidor, más allá que el podcast se llama La Nueva Prudencia, nos hemos dado cuenta que nos buscan más con el nombre de su servidor, Gabriela Barca. Entonces, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify, solamente buscan Gabriela Barca y entonces ahí van a poder encontrar estos episodios. Denle me gusta, denle compartir, hagan sus comentarios para que nosotros podamos seguir llegando a una mayor audiencia y nos vemos la próxima semana para un episodio más.